gracias porque sabemos que tú nos haces a nosotros más que vencedores, porque nuestras propias fuerzas nosotros no podríamos vencer. Y hoy en el nombre de Jesús te pedimos que tu palabra fluya de una manera sobrenatural y que verdaderamente, Señor, tú hables a tu pueblo a través del mensaje de la palabra que tú me has dado y que estoy seguro que viene de tu corazón. Bendice este tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. ¿Estamos ya? Ya estamos, ok. Bendecimos a nuestros hermanos en El Paso, Texas también. Démosle otro aplauso ahí a nuestros hermanos del Paso, Texas también, para que les bendecimos desde Juárez. El día de ayer yo les platicaba a los hermanos cómo estos 5 meses y medio, y eran pensamientos que di antes de iniciar la reunión, porque me llamaba mucho la atención cómo estos 5 meses y medios, en estos 5 meses y medio Dios nos dio la oportunidad a muchos de valorar realmente lo que nos ha concedido Él por muchos años atrás. Es decir, uno no sabe, se los dije ayer, ¿va? Que es el dicho coloquial, uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Pero quiero decirle que el Señor le había dado a la humanidad años, desde los primeros avivamientos de los años 1900 para poder reunirse en este continente, ¿verdad? Porque en otros continentes ha sido diferente, pero le dio la oportunidad de reunirse para adorar, para alabar sin restricciones, ¿verdad? Nunca se había presentado lo que se presentó en estos 5 meses y medio y que se sigue presentando en muchas partes del mundo. En Guatemala, en Honduras todavía no se pueden congregar. Y entonces no saben ni para cuándo. Ayer estaba hablando con uno de mis amigos, me dice: mira, nosotros no sabemos ni cuándo se va a poder por la situación. Pero al momento de darme cuenta de que estos 5 meses y medio se nos quitó la oportunidad de estar unidos, porque yo considero que unánimes siempre hemos estado. Unánimes es que estamos en el mismo sentir, pero nos quitaron la oportunidad de estar unidos. Y la iglesia crece unida y unánime. Esos son los dos factores determinantes que hicieron que la iglesia en el principio explotara verdaderamente bajo el poder y bajo la unción del Espíritu Santo. La unanimidad, el mismo sentir, y la unidad, es decir, estar juntos. Y entonces al momento de que veo estos 5 meses y medio, para mí llegó un momento donde dije: oh, Señor, ¿cuándo nos vas a permitir otra vez? Porque primero no era que yo tendría que esperar que AMLO me llamara para decirme: pastor, ya reunite, ¿va? Sino que para mí era la dirección del Espíritu Santo, que realmente yo sintiera la paz de poderlo hacer con seguridad. Y por eso que ahorita nos estamos, bueno, ya no asoleando, ¿va? Pero se asoleó un poquito a las 6. Pero el deseo de mi corazón es que nosotros podamos una vez más estar unidos. Y este valor de estar unidos solo nos lo puede hacer ver el Espíritu Santo de Dios, porque nos lo quitaron. Mire, por lo que quiera, diga la pandemia, que por salud, pastor, porque es que mi salud, lo que sea, nos lo quitaron. Y detrás de todo este telón, detrás de todo este escenario que está puesto en el mundo, finalmente hay un plan para disgregar a los congregados, para separar a los que se habían unido en unidad y en unanimidad. Y hermanos, en muchas iglesias lo lograron. Pero yo le doy gracias al Señor porque veo a Ebenecer Ciudad Juárez y también a Ebenecer El Paso dispuestos a seguir. Hay un remanente que es fiel a Dios y que quiere servirle hasta el final. Alguien puede decir amén. Perdón, le voy a hacer la pregunta otra vez allá a los de Paso y a los de aquí. ¿Alguien de ustedes quiere servirle hasta el final? Yo quiero servirle. Diga amén, diga amén, diga Señor. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Rey de Reyes. Entonces, creo que en todo este tiempo de ausencia física, Dios nos probó el corazón y a muchos nos permitió darnos cuenta, como decía en la administración de ofrendas, qué tipo de cristianismo estábamos llevando, estábamos viviendo. Porque en una iglesia, como en un inicio, tal vez la iglesia se entendía como el llegar el domingo a la congregación, pero después nos dimos cuenta que la iglesia va más allá de una congregación de 4 paredes. La iglesia somos nosotros y Dios nos permitió reunirnos de manera virtual. Pero déjeme darle estos pensamientos. Ahorita le voy a predicar, pero llevo 5 meses y medio de no tener una audiencia física. O sea que ahorita que lo veo aquí, digo yo: Señor, que me aguanten un poquito, que no les va a pasar como Eutico, que se le cayó al segundo piso al Pablo mientras predicaba y se le quedó dormido, ¿va? Pero entonces nos cortaron la oportunidad de estar juntos.
pero había una herramienta que nosotros buscamos para poder seguir juntos, y esa herramienta fue de manera virtual. ¿Cuántos verdaderamente la aprovechamos al máximo y cuántos no? Pero entonces yo me ponía a pensar de cómo se complicó en algún momento en nuestra trayectoria poder llegar a ser la iglesia del Señor desde casa, pero finalmente todo empezó en una casa al principio. Y entonces logramos nosotros mantenernos estos meses siendo iglesia a través de buscando la manera de permanecer juntos. Y la manera de permanecer juntos fue lo virtual. Pero entonces yo me ponía a pensar hoy en la tarde, decía, bueno, ¿y qué pasaría si en algún momento no nos permiten reunirnos de manera física, presencial, y tampoco nos permitirían reunirnos de manera virtual porque censurarían tal vez los medios virtuales? ¿Cómo nosotros seguiríamos siendo la iglesia de Jesús? Ahora quiero decirle que a nosotros no nos ha pasado, pero a países comunistas como China, Norcorea, otros países, a ellos les tocó buscar la manera, la vía para poder reunirse, y no virtual, no en una congregación, sino incluso algunos de ellos en las alcantarillas. Es decir, tu sentir de iglesia llega a ese extremo. Tu sentir, tu pasión por Jesús, tu entendimiento de lo que es ser parte de la iglesia de Cristo podría llegar a ese extremo de decir, bueno, no nos dejan reunirnos en lo físico, nos censuraron lo virtual, vámonos a una alcantarilla. ¿A usted le gustaría, conociendo las alcantarillas de Jerusalén? Pero entonces la realidad es que la iglesia no puede detenerse. El templo sí, pero la iglesia no. Y de aquí a lo que viene y lo que nos pueda permitir Dios vivir antes de que nos arrebate en medio de la tempestad que se aproxima, lo que nos va a tocar a nosotros, Iglesia Ebenecer Juárez y El Paso, Texas, es estar firmes y fieles hasta el final, sacrificando lo que sea para que no perdamos la unidad en el Espíritu. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Entonces, la iglesia va a seguir siendo edificada hasta el día que el Señor nos arrebate. Y escúcheme lo que le quiero decir como pastor: cueste lo que cueste, cuésteme lo que me cueste, yo estoy dispuesto a mantener la unidad en el Espíritu y la unanimidad con usted. Y yo espero que usted también esté dispuesto a eso. Dele otro aplauso al Rey de Reyes. Yo le titulé a este mensaje, le titulé En medio de la tempestad. Ayer le comentaba a los hermanos que me tocó hacer en estos meses algunas proyecciones en las cuales también he estado meditando bastante con respecto a los escenarios del tiempo final. Y por ejemplo, he hecho, no crea que soy un experto en economía, en sociología, en política, pero trato de leer las noticias y enterarme un poquito qué rumbo está llevando el sistema del planeta, porque el sistema del planeta es un escenario final que nos anuncia la próxima venida de Jesús. Y entonces, por ejemplo, me empecé a dar cuenta de las crisis económicas que se pueden avecinar en los próximos meses por causa de las recesiones, de la desactivación económica que ha habido en los países, inversiones muy escasas, pérdida de empleo, el sector industrial que ha cerrado, que ha despedido o está buscando despedir a aquellos que están enfermitos de diabetes, de presión arterial alta, que están subiditos tal vez de peso. Y entonces he visto también el aparato político a nivel mundial, cómo se está moviendo, la alarma que hay en nuestro país vecino, que dicen que si Estados Unidos estornuda, a toda Latinoamérica nos da pulmonía con respecto a las elecciones de si queda Trump o si queda Biden, creo que es el otro candidato, y lo terrible que sería si quedara uno o si quedara el otro, que pues a aquellos que son americanos, como dije ayer, no les voy a influenciar su voto, pero en realidad es que me doy cuenta de que estamos nosotros viviendo al filo del tiempo final. El aspecto ecológico, hace poco salió Bill Gates también hablando con respecto a la crisis que se podría avecinar dentro de muy pocos años, no por el COVID-19, sino por causa de
el calentamiento global y de todos los problemas atmosféricos, ecológicos que hay dentro de nuestro planeta. He visto el ámbito educacional en el sentido de cómo el gobierno o los gobiernos, la agenda del nuevo orden mundial está empujando poderosamente el poder enseñar a nuestros hijos con los que a ellos les da la gana y quitarnos a nosotros el privilegio y el derecho de ser nosotros quienes decían qué necesitan aprender nuestros hijos y qué no. Y eso se pone crítico en España, en Argentina, en México, en todo lugar. He visto incluso algo con respecto a lo sociológico y legal, ¿verdad? Que pues todas las leyes fueron creadas para beneficiar a la sociedad, pero ahora se están aprobando algunas leyes que nos perjudican severamente a los matrimonios, a los varones, a las mujeres y a los hijos. Entonces, hermano, perdóneme que se lo diga, y allá los hermanos que me están viendo en El Paso, y confírmenme ahí con michelitas si todo se está viendo bien. Pero lo que yo les quiero decir a todos ustedes es: yo no tengo ninguna duda de que Cristo viene y viene pronto. Yo no sé si alguien puede decir amén. Yo no tengo ninguna duda que Cristo viene y viene muy pronto. Y es precisamente por eso que en mi corazón está yo no sé si decir preocupación o una carga de predicarle a la iglesia de Cristo y decirle: ¿cómo está tu vida dentro del cuerpo, dentro de la iglesia? ¿Cómo está tu vida con Dios? Porque entonces yo ayer lo ejemplifiqué y yo les decía a los hermanos que yo realmente, hermanos, cuando veo el cielo, en lo espiritual, veo que hay una nube cargada de agua, lista para desatar una tempestad sobre todo el planeta. O sea, yo tal vez, como decía ayer, me comentaba, decía: miren, yo estoy viendo el chipi chipi. Lo que nos está tocando ver esto del COVID y algunas conatos de iniciativas de ley es el chipi chipi, es la llovizna. Pero lo que se aproxima es una tormenta. Y ahorita lo quiero poner basado en un versículo bíblico. Se aproxima una tempestad tan dura que la Biblia afirma que va a caer sobre aquellos hijos de iniquidad, sobre los malvados. Y acá, gracias al Señor, nosotros salimos librados, porque el Señor Jesucristo a nosotros nos ha justificado con su sangre y nos ha lavado con su sangre, nos ha perdonado y nos ha redimido para Dios, para ser arrebatados para Él. ¿Cuánto pueden decir amén? Esto de las tempestades, nosotros tal vez no los entendemos tanto porque en nuestra región no llueve mucho. Bueno, cuando llueve parece que sí, realmente estamos viviendo en una ciudad llena de ríos, ¿verdad? Porque las calles se nos inunda. Pero en realidad es que en lugares donde es propensa la región para huracanes, para tormentas, para tornados, para tempestades fuertes, cuando ellos ven una nube venir, ellos se asustan, hermano. Entonces, de alguna forma también, cuando yo veo todo lo que viene sobre el planeta, y en el nombre de Jesús, ahí sí que creo con todo mi corazón que no viene sobre nosotros, sino sobre el planeta, sobre los que habitan el planeta, hijos de iniquidad. Yo me asusto algunas veces, porque entonces me hago preguntas como pastor, decir: Señor, ¿y estaremos listos? Señor, ¿y cómo? Si en esta llovizna del COVID-19 a algunos les dio pulmonía, espiritualmente hablando, pues, ¿cómo reaccionará la iglesia, aquellos que confesaron tu nombre y aceptaron tu sacrificio, si realmente viene una prueba dura? Porque la iglesia va a ser arrebatada en un tiempo pretribulacionario, entre los 5 meses antes que empiece todos los trancazos. En esos 5 meses, en ese lapso, en el principio de dolores, ¡fum! En el principio de los dolores de parto, la iglesia va a ser arrebatada. Pero entonces quiere decir que a nosotros nos va a tocar ver por lo menos la nube de la tempestad cargada de lluvia. Por lo menos. Si no es que a nosotros nos va a tocar vivir ciertas lloviznas, que para mí esas lloviznas son lluvia, hermano. No sé si me están dando a entender. Los hermanos del Paso digan amén allá, y ustedes también díganme amén aquí si me están dando a entender, ¿va? Pero entonces yo le quiero leer esta palabra en Jeremías capítulo 23, versículos 19 y 20. Déjenme tomar aquí agüita. ¿Me confirman si todo está bien allá? Ah, sí está todo bien. Aleluya. Qué bendición.
Jeremías 23, 19 y 20, Nueva Versión Internacional, dice: el huracán del Señor se ha desatado con furor. Un torbellino se cierne amenazante sobre la cabeza de los malvados. Mire, sobre quién se está, cuando dice se cierne, es como se está formando, se cierne, se está formando un torbellino amenazante que va a caer sobre la cabeza de los malvados. Mire sobre quién va a caer. Pero entonces quiere decir que el torbellino se está formando. Y dice: la ira del Señor no cesará hasta que haya realizado por completo los propósitos de su corazón. Y miren lo que dice el profeta Jeremías: al final de los tiempos lo comprenderéis con claridad. Y qué tremendo que se escribe una profecía para el pueblo en ese entonces, y se le dice al pueblo: no, pero es que esto no lo va a entender ahorita. Esta ira que está preparada para los hijos de maldad, de iniquidad, lo van a entender en los últimos días. Porque otra versión, que es la versión de la traducción actual, si dice: no cesará la hazaña del Señor hasta cuando sea ejecutado y cumplido el decreto de su voluntad. En los últimos días es cuando conoceréis sus designios sobre vosotros. Entonces hay cosas que a nosotros se nos van a ir aclarando mientras más próxima sea la venida del Señor. O sea, mientras más cercana sea la venida de Cristo para arrebatar a la iglesia, a nosotros se nos va a ir aclarando más lo que va a suceder. Por eso dice: al final de los tiempos ustedes lo van a comprender con claridad. Ustedes van a comprender cómo va a ser que la ira de Dios se va a derramar como un huracán, como un torbellino, como una tempestad sobre los hijos de maldad. Entonces a mí me llamó la atención en el versículo 20 eso que dice, ¿no? Que dice: ustedes lo van a comprender al final. En los últimos días se les va a abrir el entendimiento y van a entender cómo está ese huracán formándose, ese torbellino, esa tempestad, dice la versión que le leí al principio, la internacional, para caer sobre los hijos de iniquidad. Entonces, pero lo tremendo es que cuando leo el versículo 20 dice: al final de los tiempos lo comprenderéis. Diga conmigo: lo comprenderéis. Pero ayúdeme, pues, deme un poquito más de feedback. Si lo comprenderéis. ¿Sabe por qué me llamó la atención? Porque la Biblia es explícita cuando da una profecía. Y ahí no dice lo veréis, ni tampoco dice lo viviréis al final de los tiempos, sino lo único que dice es que nosotros lo vamos a entender. O sea, que viene una unción, y por eso le he estado predicando de sabiduría, de entendimiento sobre nosotros, los pastores, los ministros que hemos sido formados a cincel para poder dirigir al pueblo con entendimiento al final de los tiempos. Y eso nos tiene que dar Dios una sabiduría extraordinaria. Perdón, no estoy asustando a nadie con esto. No, ya no voy a ir a esa iglesia porque solo cuentan historias de terror. Ya no solo, como diría Chiqui Drácula, ya me dio medio. Pero Primera Tesalonicenses dice, porque no quiero que usted se quede con miedo. Primera Tesalonicenses 5:9 dice: porque Dios no nos ha puesto para su ira, dice, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Primera Tesalonicenses 1:9 y 10, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nosotros nos recibisteis, de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La Biblia promete en Primera Tesalonicenses que a nosotros ese huracán no nos va a tocar ni un solo pelo. Alguien puede decir amén y darle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, porque la palabra de Dios no miente. Eso lo dice 1 Tesalonicenses 1:9 y 10 y 1 Tesalonicenses 5:9. La Biblia declara que Dios no nos llamó para derramar su ira sobre nosotros, sino para salvación por medio de Jesús. Él sufrió para que nosotros no sufriéramos. Él padeció para que nosotros no padeciéramos. Si alguien quiere rehusar a ese sacrificio tan precioso, entonces se las va a tener que arreglar solo en la gran tribulación. Es que estoy así, versión misteriosa. Pero entonces aquí el asunto es tener fe. Tener fe que aunque las situaciones del planeta se vean como una verdadera tempestad, a nosotros no nos va a pasar nada.
aunque venga un nubarrón que se aproxima para darnos un anuncio de que la ira de Dios va a ser derramada sobre ciertas personas que no quisieron aceptarlo, hermano, no se compara a la salvación que nos va a ser manifestada a nosotros los hijos de Dios en este tiempo. Ay, hermano, mire, comprometo la palabra de Dios con lo que estoy diciendo. Comprometo lo escrito, lo inspirado por Dios y por el Espíritu Santo. Dios no nos puso a nosotros en esta tierra para derramar su ira, sino que de al pelo, ¿a mucha? Yo a veces he pensado eso, porque es que hay unos que dicen: no, es que nosotros nos vamos a quedar en la gran tribulación, así que alisten sus latas de frijolitos y de atunes, porque hay que juntar, porque nos quedamos en la gran tribulación. Y digo: entonces mejor, Señor, y todos los que cristianos que se purificaron y que murieron, pues entonces resucítalos a ellos también, ¿va? Para que también sufran, ¿va? Pero no, si la Biblia dice que Dios no nos dejó para ira, sino nos dejó para demostrar que Él tenía poder para salvarnos de la ira venidera. ¿Alguien se goza por eso? Entonces ayer comentaba y decía que cuando hablamos de tempestades, que son lluvias que vienen sobre nuestra vida, y que algunas veces las lluvias del planeta nos tocan a nosotros porque estamos aquí, ¿va? Usted sabe que si Lot no hubiera salido de Sodoma y Gomorra a tiempo, lo chamuscan. Bueno, chamuscaron a los esposos de sus hijas, pero a él lo hubieran chamuscado. Pero lo que le quiero decir yo, y quiero que me entienda con esto, es que cuando hablamos de tempestades estamos hablando de problemas. Diga problemas, pruebas, dificultades. Cuando hay alguien que dice aquella expresión, es que me está lloviendo sobre mojado, muchas veces le está lloviendo sobre mojado por la misma situación que hay en el planeta. Ahí me estaba llamando la hermana: sí, pastor, están cerrando un montón de programas en donde yo trabajo y es posible que me despidan. Claro, pero es la situación. Pero entonces algunas veces te alcanzan las lloviznas. Entonces cuando yo predico, o cuando predico un pastor, perdón, gracias, Alex, tenés una habilidad de beisbolista, así de la MLB, vos. Ay, ok, ahí quisiera yo que le ayudaran. Cuando vemos, mis amados hermanos, perdón, los asusté también a ustedes, ¿va? Hablando de lloviznas, de tempestad. Ay, ¿qué pasó, pastor? ¿Va? Ay, Señor. Bueno, esa fue mi tempestad el día de hoy. Ok, pero aquí va el asunto, mis amados. ¿En qué me quedé? Ah, sí, que cuando un pastor, un ministro de Dios está predicando, puede ser que esté pisando algún callito de alguien que en el momento esté viviendo una tempestad. En el momento esté viviendo una tempestad. No sé si me estoy dando a entender. Pero puede ser, entonces, algunos que tal vez no le estoy machucando el callito, dicen: a mí me da igual si mi trabajo me está yendo bien, si mi familia ninguno se ha enfermado, si crisis ahorita no, para mí no hay. Al contrario, está el tiempo de la bendición. Si en lugar de alejarme de Dios me consagré más, ok, perfecto. Pero ¿y qué pasaría si este mensaje que hoy te estoy predicando es un mensaje preparatorio? Va, por favor, hermano, yo sí quiero que venga el otro domingo, se lo suplico, ¿va? Pero ¿qué pasaría si yo te estoy predicando ahorita? Tal vez no hay callo que machucarte porque todo te está yendo bien. Pero ¿qué pasaría si este es un mensaje preparatorio para la lluvia que se aproxima, para el principio de dolores? ¿Seguirías confiando en Dios? ¿Seguirías creyéndole a Él? Es que mire, hermano, si todo para la iglesia de Dios, si quieres sentate, hijita, porque si no, sentate y me enfocas ahí. Entonces, si todo para la iglesia de Dios funcionara a la perfección, muchos dejaríamos de buscar a Dios. Porque muchas veces la tempestad, la prueba y la tormenta viene para que tú y yo nos acerquemos. Así que probablemente ahorita no hay tormenta para algunos, o para otros sí. Pero ¿y qué pasaría si viniera una? Si viniera una tempestad. Entonces yo quisiera que viera conmigo algunos versos. Ayer no platiqué mucho sobre esto, pero en el libro de Jonás,
del profeta Jonás, capítulo 1 y versículo 12. Si quiere abrirlo ahí en su Biblia, Jonás 1:12 dice: y él les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Entonces, como estamos hablando en medio de la tempestad, ayer no hablé mucho sobre esto, pero yo quiero hablar sobre la tempestad de Jonás. Esta tempestad de Jonás, usted sabe la historia. La Biblia dice que Dios a él le había dado una comisión, pero Jonás tenía un corazón rebelde. Mire, a los rebeldes no les va muy bien, hombre. Pero tenía un corazón rebelde hacia la voz de Dios, hacia su vida. Y entonces resulta que mientras Jonás decide irse a Tarsis, Dios tiene que trabajarlo, tratarlo. Y por tratarlo a él, trata a todos los que iban en el barco del Jonás. O sea, ahí sí que ¿qué culpa tienen los demás del problema y la testarudez de Jonás? Porque la Biblia dice que ellos pensaron que el barco se iba a partir en dos. O sea, dice que ellos pensaron que el barco se iba a partir en dos. Iban adentro del barco y pensaron que se iba a partir en dos. Y entonces cada quien oró a su Dios. Pero la Biblia dice que Jonás identificó, diga conmigo, identificó. Jonás identificó que la tormenta, que la tempestad que estaban viviendo era por su culpa. Y entonces cuando no funcionaban las oraciones a los otros dioses, Jonás le dice: ¿saben qué? Muchachos, tírenme al mar, porque cuando me tiren al mar, esta tempestad se va a acabar. Entonces, cuando yo reflexionaba en estos versículos, y lo he explicado en varios contextos en el pasado, pero cuando yo reflexionaba sobre este versículo, yo pensé que en determinado momento, en medio de la tempestad, es un momento oportuno para que nosotros nos hagamos preguntas que nos confronten a nosotros mismos. Me estoy dando a entender de que si en algún momento no te está yendo tan bien, tal vez Dios te está permitiendo que analices tu vida. ¿Por qué? Que hagamos preguntas que realmente nos confronten a nosotros y nos hagan ver a nosotros nuestra realidad, y que no vivamos engañados cuando el barco se nos está hundiendo. Porque hay gente que el barco se le está hundiendo. Dígase matrimonio. El barco matrimonial se le está hundiendo. Se está quebrando su relación matrimonial. Se está quebrando su relación con sus hijos. Se está quebrando su propia vida. Se le está quebrando. Y tal vez ni siquiera se ha preguntado: ¿seré yo el causante de esta tempestad? ¿Será que por mi causa? Tampoco estoy diciendo que te eches la culpa y digas: no, yo soy el culpable de todas mis angustias y mis quebrantos. No, sino que seas sincero contigo mismo, haciéndote preguntas para decir: Señor, realmente yo me he equivocado. Y sabes, cuando alguien empieza a hacer ese tipo de preguntas que confrontan, ese tipo de preguntas que no son agradables, sin que nadie te acuse. Escúcheme por favor, no es tiempo para acusar. Es que el pastor dijo que en medio de la tempestad lo que hay que hacer es acusar al otro. Tiene la culpa mi esposo, tiene la culpa mi esposa, tiene la culpa mis hijos, tiene la culpa mis ancestros. Mi tatarabuelo era un borracho y por eso yo soy borracho. No. ¿Qué has hecho mal tú? ¿En qué has quebrantado la voluntad de Dios? ¿En qué has desobedecido? ¿Qué error cometiste que tal vez te está permitiendo estar en una tormenta? Pero una cosa sí te puedo asegurar: que el día que te hagas esa pregunta y la respondas con honestidad delante de Dios y con humildad, ese día que tú la respondas es como que si estuvieras echando del barco lo que causó la tempestad y se te acaba. Ay, pastor, qué bueno que se va a acabar la tempestad. Sí, la tempestad se va a acabar, pero el proceso contigo no. Perdón, me estoy dando a entender. Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que con los cubrebocas solo le veo los ojitos. Entonces no sé si se está riendo, si está así versión, pero es difícil ver las reacciones, ¿va? Si detectamos alguna falta en nuestra vida, hay que tirarla del barco, hombre. Hay que sacarla. Entonces
Dios promete, porque cuando Jonás le dice, miren, tírenme y se acaba la tempestad, se acabó la tempestad para los que estaban con él, pero para él el proceso no terminó. Entonces mire, en medio de la tempestad, diga conmigo, preguntas que me confronten. Dígalo allá en El Paso también. Diga aquí en Juárez, preguntas que me confronten. Señor, ¿en qué te fallé? Fíjese que es interesante que cuando el Señor hace la afirmación de que los 12 discípulos, de los 12 discípulos, uno lo iba a negar, los 12 le dijeron, seré yo, maestro. O sea, en pocas palabras, mire qué voluble es la humanidad, y ahí nos lo demuestra con el discipulado de Jesús. Aquellos discípulos que habían sido, ellos dudaron de sí mismos. Qué actitud más humilde que nosotros dudemos de nosotros mismos diciendo, ¿seré yo el causante de este problema en mi matrimonio? Porque qué fácil es echarle la culpa al otro, ¿ah? Qué fácil es echarle la culpa al pastor de tus problemas. No, es que el pastor tuvo la culpa y por eso yo entonces ya no busco a Dios. Qué fácil. Y no, es que mi esposo tuvo la culpa, mi esposa, mis hijos tuvieron la culpa, mis padres tuvieron la culpa, y qué fácil es así. Pero las preguntas realmente es, ¿seré yo? Por favor, Señor, revélame. Y cuando Dios te revele que sí has sido tú, tira las cosas de tu barco, las cosas que lo causaron. Pastor, ¿terminará la tempestad? Sí, el proceso no. ¿Sabe qué me llama la atención a mí? Déjeme decirle esto rapidito. A mí me llama la atención, mi amado hermano, que cuando Jonás sale de la tormenta, la tempestad se calma, pero a él lo llevan a la panza del gran pez, al vientre, pues, para que no piense que soy corriente. Se ve más bonito vientre, ¿va? Que panza, ¿va? Al vientre del gran pez. Lo llevan al vientre del gran pez y su proceso sigue. Lo llevan a las profundidades del abismo y allí él conoce la misericordia de Dios, porque Dios le da la oportunidad de salir. El gran pez lo escupe en la playa y él va y cumple con su propósito. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? Que muchos, a pesar de las tormentas y las tempestades que viven, nunca aprenden. Por eso es que salen de una para meterse a otra. Porque entonces viene Jonás y va y cumple su misión y le predica a Nínive y le dice: Nínive, arrepiéntete. No, ni siquiera le digo arrepiéntete, sino le digo: miren, Dios dice que en 40 días va a destruir esta ciudad, así que alístense porque ustedes van a conocer la ira de Dios. Pero fíjese con qué orgullo lo predicó, que dice que el mensaje que tenía que dar en 3 días lo dio en 2, o creo que en 1, algo así estaba leyendo yo. El mensaje que tenía que dar en 3 días lo dio en 1. ¿Y sabe qué me llamó la atención? Que cuando Dios perdona a Nínive, Jonás se pone bravo. Entonces qué tremendo. Yo dije, ahí en mi mente dijo: ¿qué masacre va? Experimenta la misericordia y la paciencia de Dios y le pide otra oportunidad a Dios y la recibe. Y después, cuando ve que otros piden lo mismo y la reciben, se enoja. El capítulo 4 de Jonás, escúcheme por favor, el capítulo 4 de Jonás termina con signos, con puntos suspensivos. Nunca más se menciona la vida de Jonás y nunca más Dios lo deja hablar y considere que Jonás era profeta. Sí, mire cómo termina el capítulo 4 de Jonás. Jonás no termina hablando, el profeta no usa más su boca, el que termina hablando es Dios y lo corta. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que vive tempestades y en medio de las tempestades identifica sus problemas, pero nunca se deja trabajar por completo en su proceso. Por eso vuelve a la misma tempestad y a la misma tempestad y a la misma tempestad. Y la tempestad de Jonás era el egoísmo. ¿Sabe por qué se lo estoy diciendo? Hermano, es que mire, hoy que estaba leyendo decía: Señor, yo necesito darle la pincelada a esto. Porque Jonás le dijo, cuando se enojó al Señor, le dijo: ya viste, yo te dije, por eso yo decidí irme a Tarsis, porque sabía que tú eras tardo para la ira y grande en misericordia y que los ibas a perdonar. Pero imagínense, acababa de venir de un momento de misericordia para su vida. A él ya se lo habían tragado. Tal vez hasta en los jugos gástricos del pez ya estaba desintegrándose, cuando su alma ahí clamó para otra oportunidad y prácticamente resucita, porque del Seol lo sacaron. Y dice: yo sabía. Quiere decir que desde el principio la tormenta y la tempestad que le había llegado a Jonás era para quitarle el egoísmo, y nunca lo perdió.
O sea, egoísta, no quiero ir porque sé que Dios lo va a perdonar. Egoísta. Medio lo entiende en la tempestad, lo rescata Dios, va a predicar, Dios perdona a Nínive y otra vez se enoja. Egoísta. ¿Cuántas tempestades necesitamos nosotros para entender? ¿Cuántas tempestades necesita la iglesia para entender? Hermano, ¿sabe qué decía yo? Señor, ya, solo estos 5 meses y medio, por favor, y que sea el rapto lo próximo, pero te suplico, ya no quiero dejar de ver a tus hijitos ahí danzar, cantar, adorar. Yo me desesperé. ¿Usted no se desesperó? La verdad, va que nos hace falta estar juntos. Si nosotros no nacimos para estar detrás de la tele y del celuloide. Iba a decir del celulitis, pero se ve feo. Nosotros nacimos para estar en familia. Así creció la iglesia al principio. Yo aprendí, hermanos. Yo quiero preguntarte, ¿aprendiste algo en estos 5 meses y medio? Sí, pastor, que sin Dios no se puede. Amén. ¿Qué más? Que mi vida no debe depender de las 4 paredes del templo. Amén. ¿Qué más? No, pues pastor, ¿qué trabajó Dios con nosotros? Porque ya no quiero yo que después Dios me descarte. Porque mira, una tempestad, otra tempestad. O sea, te llevé a una, después te llevo al pez, te doy oportunidad y no aprendes. ¿Sabes qué? Mejor te corto. Mire, le voy a decir algo antes de seguir adelante. Permitamos que las tempestades cumplan con su función. ¿Me escuchó? ¿Me escucharon allá en El Paso claro y fuerte? Permitamos que las tempestades cumplan con su función una vez y aprender. Es que cuando nosotros no tenemos la capacidad de aprender en una tempestad y necesitamos 10 para aprender, eso solo determina que nuestro corazón es inmaduro y necio. Porque ¿quiénes son los niñitos que le decís 20 veces la misma cosa? No haga eso y lo vuelve a hacer. No haga eso y lo vuelve a hacer. Los niños. Los que todavía no desarrollaron todo su corazón, todo su entendimiento. Entonces, de alguna manera, yo quisiera, mis hermanos de aquí de Juárez, que todos los que están conectados a la red de acá de la iglesia se desconecten, por favor, porque está fallando la transmisión. Todos los que están conectados a la red de la iglesia se desconecten. Les pido ahí, los que tengan ahí en la internet, porque está fallando allá en El Paso la transmisión. Entonces Dios quiere perfeccionarte a través de la tempestad. Diga amén. Y se me fue prácticamente. ¿Cuánto llevo? No sé. ¿Me pueden decir, mis hermanos, cuánto llevo para saber el tiempo? Ahí dice, no, Lisbeth, no. Bueno, ok, ahorita me dan anuncio, porfa, Mimi. ¿Cuánto llevo de transmisión? ¿Está conmigo todavía? Vaya. Entonces mire pues, hay algunos riesgos en la tempestad. Bueno, el primero es que no identifiques qué la causó. Y el segundo está en Hechos capítulo 27, 19 y 20. 27, 19 y 20. Ok, me quedan 20 minutos, muy bien. Dice, y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acostados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mire, tempestades, en medio de tempestades, la gente pierde la esperanza de ser salvo. ¿Salvo de qué? De un montón de cosas. El viernes mencioné algunas cosas. Salvo de los problemas, salvo de la perversidad del mundo, salvo del infierno, salvo del lago de fuego, salvo de nuestros pecados. Bueno, hay un montón de salvación, va. Pero lo que le quiero decir, y por favor póngame atención, no se me distraiga, ya 20 minutos más. Lo que yo le quiero decir a usted es que muchas veces nosotros en medio de las tempestades somos atacados en nuestra seguridad y en nuestra esperanza que tenemos hacia Dios. Mire, con toda sinceridad y de veras que a mí me gusta ser honesto mientras predico, pero cuando una tempestad es constante y es seguida, el hombre se cansa, y cuando el hombre se cansa, lo que pierde es la esperanza.
de que puedas salir de algún problema, de que puedas salir de alguna situación, de que puedas salir de una tempestad. Sí, hermanos, de veras, mire, cuando a alguien le va difícil, le pasa algo difícil y esa situación difícil es constante, hermano, eso llega a cansar a la persona al grado de que la persona puede llegar a decir: ¿sabe qué? Yo ya no creo en Dios. Y yo he visto gente que ha dejado su fe, ha dejado su esperanza en Dios por causa de las tempestades que vive. Y dicen, y mire, yo oré tanto para que se convirtiera en mi esposo y después de 5 años no he visto que se convierte. Entonces, ¿en qué Dios voy a creer? Y pierden la esperanza de que Dios tenía poder para salvarles a su esposo y tal vez a su familia. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué esperanza tienes en Dios? Porque miren, los divorcios llegan porque faltó la esperanza. La rebeldía extrema de los hijos llega porque faltó la esperanza. Y muchas veces la rebeldía extrema es pagada con que los padres desprecian a sus hijos. Y no te vas de casa. Llega porque perdieron la esperanza que Dios podía hacer algo. Pero muchas de las cosas caóticas de la vida del hombre se dan porque el hombre y la mujer pierden la esperanza de que Dios sí tiene poder para hacer algo. Ahora, hermano, por favor, mire, quiero ir rápido. No pierda la atención, no pierda la atención. Porque lo que le quiero decir es que a mí me impresionó al momento de seguir leyendo esta historia, de que viene Pablo y dice: ok, ya todos perdieron la esperanza. Pero miren el versículo 22 al 24 de Hechos 27. Hechos 27, 22 al 24 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy siervo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mire, qué tremendo. Cuando Pablo ve que esa gente del barco empieza a perder la esperanza por causa de la tempestad, en medio de la tempestad, él se pone de pie y le dice: cobren ánimo, porque el ángel del Señor me habló a mí, que soy su siervo, y me ha dicho que todo va a estar bien. Y ayer yo le decía a la iglesia, le decía a los hermanos de la iglesia, le decía: miren, tengo una certeza tan profunda como que me llamo José Carlos Gutiérrez Telles. Así ya sabe mi nombre completo, ahora sí va. De que para tu vida y para la mía todo va a estar bien. ¿Alguien lo cree? Denle un aplauso al Rey de Reyes. Mire, entonces en medio de la tempestad se necesitan ministros de Dios, siervos de Dios verdaderos, que han sido enviados por Dios para hacer una obra, para decirle al pueblo: Dios me dijo en la intimidad, el Señor me habló en la intimidad y me dijo que tu tempestad no va a durar para siempre, que tu problema y la tormenta que estás enfrentando no es para siempre, y que todo va a estar bien, y que ninguna vida se va a perder, porque Dios te va a dar la salvación. Y entonces Pablo prácticamente lo que hizo fue resucitarle la esperanza a aquel que se le había muerto. Denle un aplauso al Rey de Reyes, denle un aplauso al Señor. Dios va a resucitar tu esperanza. Y puede ser que esté usando este mensaje que te estoy dando para que tú lo creas. Hermanos aquí de este lado, quiero decirles algo: la tempestad que han vivido no va a ser para siempre. Y hoy en el nombre de Jesús les digo: todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, Emma, Mimi. Todo va a estar bien. La tempestad no dura para siempre. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. En el nombre de Jesús se los digo: todo va a estar bien. Allá atrás, todo va a estar bien. El Señor habló a mi corazón y me dijo: todo va a estar bien. Allá en El Paso, hermanos, todo va a estar bien. Después de la prueba, después de esta tempestad, todo va a estar bien. Hermanos, aquí, todo va a estar bien. No se preocupen porque lo mejor viene. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Alguien le puede dar una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Mire, allá en El Paso, los hermanos, hay un remanente que se está reuniendo. Yo no puedo estar con ellos por cuestiones de que la frontera está cerrada.
Pero ¿sabe qué, hermano? Dios me da la seguridad y la convicción de decirles ahorita a través del internet que todo va a estar bien. Entonces se para un ministro ahí, Pablo, y le dice a la barca que hoy ya estaban, el barco se nos parte ya, tiren todo, habían perdido todo. Y dicen, ¿saben qué? Él en la paz completa decía, ¿saben qué? El ángel del Señor me habló, a quien yo sirvo, y me ha dicho que ninguna vida se va a perder. Hermanos, Dios nos va a dar su salvación, y hoy Dios está resucitando la esperanza que tal vez estaba muerta en ti. En el nombre de Jesús, Dios resucita hoy la esperanza en tu vida. Alguien puede decir amén, diga amén. Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Todo va a estar bien. Ahora déjeme avanzar, me quedan 10 minutos, pero los voy a cuidar como usted cuida ese último pedacito de pizza de los fines de semana, ese último traguito de Coca-Cola. Lucas 8:23, ¿verdad? A veces veo a mis hijos comer dulcitos y los veo separar sus dulcitos, y el último lo separa con tanto amor. Así voy a cuidar esos últimos 10 minutos, los 10 minutitos del postre. Lucas 8:23 al 25 dice: pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Entonces, cuando Jesús se despierta de esta tempestad, él estaba en medio, con aquellos que también estaban en medio de la tempestad, en medio de este lago. Y la pregunta que les hace Jesús es: ¿dónde está vuestra fe? Entonces, mire, riesgo de perder la esperanza, pero también riesgo de perder la fe, y dando a entender realmente, y lo decía ayer con los hermanos, que lo único que necesitaban era fe. Y aquí es donde yo le daba la pincelada ahorita mientras compartía ofrendas, pero los hermanos no me escucharon allá en El Paso. Que miren, en medio de las tempestades, como que la fe se esfuma. Sí, hermano, mire, no, pastor, ¿tiene fe? Amén, pastor. Si todo está yendo bien, ¿para qué necesita la fe? Pero cuando viene la tempestad, es ahí cuando la fe es probada, y ahí se empieza a disipar, a esfumar toda la fe que tú habías conseguido a lo largo de los años. Déjeme decirle un pensamiento, se lo puedo decir así en confianza. Para mí, que la tempestad o las tempestades son espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se le despertó, reprendió la tempestad. Y no se reprende algo que no es una entidad. O sea, las tempestades son entidades que a veces Dios permite por nuestro error, como le dije, y a veces Dios permite para fortalecer nuestra fe. Pero dice que el Señor la reprendió. Te reprendo, viento, te reprendo, y te calmas. Y pum, le obedecieron. Por favor, hermano, por eso dice: ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Porque era una entidad. Era una entidad. Yo no sé si diabólica, lo que sí sé, y lo puedo leer, es que el Señor reprendió. Pero entonces, mire, hermano, cuando alguien pierde la fe, no reprende lo que debe reprender. Mire, cuando alguien está en una tempestad y no tiene fe, chilla, 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 chilla y chilla. Porque a mí. Y llora en la mañana, llora en la noche, llora en el desayuno, en la comida y la cena, y en el postre. Y llora en todo momento, llora y llora aquí, llora allá. Pero ¿sabe por qué? Porque perdió la fe. Porque lo que debería de hacer muchas veces es reprender, para que se vaya lo que le está estorbando su vida, lo que le está estorbando su matrimonio, lo que le está estorbando a sus hijos, lo que le está estorbando en su trabajo. Debería de reprender. Pero muchos de nosotros en medio de las tempestades no reprendemos, pero sí chillamos. Ahí estamos, pero con los ojos puros tomates, hermano. Ay, inflados, parecen globos, hermano. ¿Cómo está bien? Y los globos, a los ojos así, puros globos. Pero ¿sabe qué? Te esfumaron tu fe, y tal vez era momento para agarrar autoridad y decir a los vientos: se van. Con mi familia no te metes, diablo mentiroso, el Señor te reprenda.
con mi vida no te metes, el Señor te reprenda y el Señor te reprenda, y tener una fe tan extrema que haga que los vientos se calmen. Sabes, necesitamos fe, y como decía al principio, toda obra de fe escrita en la palabra, incluso resaltada en Hebreos capítulo 11, tiene acciones que le siguen. Ahí yo anoté acá algunas cosas rapidito, porque dice: mas el justo por la fe vivirá, mas si retrocediere no agradará a mi alma. Dios te llamó a vivir por fe en medio de las tempestades, por fe, por fe, por fe. Pero la fe requiere acción, porque si no tiene acción es muerta. Dice: por la fe Abraham, mire las acciones, por la fe ofreció a Isaac. Por la fe Israel bendijo a sus hijos, bendijo, por la fe bendijo, acciones. Por la fe José mencionó el éxodo, habló, profetizó el éxodo de Israel. Por la fe Moisés renunció a ser llamado hijo de Faraón, renunció, acción. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, salió sin temor. Entonces todo aquel que tiene fe en medio de la tempestad va a tener acciones que demuestren su fe. Entonces cuando viene la tempestad y estás en medio de la tempestad, muchos se quedan estáticos, como que si estuvieran jugando aquel juego de los paralizados, ¿va? Perdón, ese juego se jugaba aquí en México. Congelados, gracias, oíste, me lo contextualizaste ahí. Congelado, ahí en El Paso, no sé ni cómo, frozen tal vez se diría allá, ¿va? No sé, ¿va? En inglés, ¿va? Pero paralizado, y te quedas en medio de la tempestad, todo paralizado, porque no tenés fe. Cuando Dios en medio de la tempestad te pide fe para que hagas algo, ¿qué vas a hacer? Ahí dice, léete Hebreos, todas las acciones de Hebreos capítulo 11. Por la fe bendijo, por la fe salió, por la fe renunció, por la fe tal, por la fe recibió fuerzas para concebir, por la fe hay acciones. Diga conmigo: mi fe me lleva a la acción. Tal vez me quedan 5 minutos y tal vez yo quisiera que alguien viniera aquí al piano. Hoy no tocó a ti, Tulio. Si pudieras venir entonces ya ayudarme a empezar a terminar. Hermano, hasta aquí me están dando a entender. Espero que usted sea edificado. Y quiero felicitar a los niños que están con sus papás. Qué bien portados, qué belleza de niños. Aleluya. Mira, te he tenido aquí enfrente todo el culto, bien portadita. ¿Cuál es tu tempestad, iglesia? ¿A través de qué tempestad has cruzado? Y la Biblia anuncia algo tremendo. Y ya con este versículo termino, de veras. Hay cosas tremendas. Dice que en Segunda de Reyes 2:1, solo déjeme leerlo, tal vez no lo busque, solo déjeme leerlo yo, para que no pierda la atención. Dice que cuando el Señor iba a arrebatar a Elías hacia el cielo, en medio de la tempestad, dice esta versión, porque otra versión dice torbellino, pero torbellino en hebreo se traduce tempestad. Usted sabe que a él se le dio un carro de fuego, pero en medio de un torbellino, ¿eh? Pero ese torbellino era, en el hebreo es tempestad, diga tempestad. Dice que antes de que él fuera arrebatado en medio de la tempestad, Elías y Eliseo habían salido de Gilgal. Y cuando yo lo estaba leyendo dije: wow, pero ¿por qué da tanta descripción? Dice, fíjese que dice que ellos salieron de Gilgal, llegaron a Betel, casa de Dios, y después cruzaron el Jordán, promesa. Porque usted sabe que para conquistar, para llegar a la tierra prometida, que es lo que nos espera allá, hay que cruzar el Jordán. Y ahí, cruzando el Jordán, lo arrebatan. Entonces dije: algo tiene que significar Gilgal, algo tiene que significar. Y hermano, cuando empiezo a estudiar la Biblia, me doy cuenta que Gilgal fue el primer campamento antes de la conquista de la herencia, antes de que ellos habitaran plenamente la tierra donde fluía la leche y la miel. Y allí en Gilgal, que se traduce, escuche hermano, se traduce ciudad o lugar de piedras. Dios le da una instrucción a Josué y le dice: mira, estos están próximos a llegar al lugar, a su destino. ¿Usted sabe cuál es su destino?
Vea para arriba un ratito. Mira, ahora sí tiene la oportunidad. Allá los hermanos de paso vean hacia el cielo, aunque vean el cielo falso, pero vean al cielo. Allá es su destino, y estamos en un campamento temporal que solo es un trampolín para llegar allá, el lugar de las piedras. Y le dice: de esas piedras que hay ahí, prepara cuchillos de pedernal y circuncida al pueblo. Y entonces Josué se pone a hacer cuchillos de pedernal, y ese día circuncida a todos los varones del pueblo, quitándoles el prepucio, para ser hombres de pacto y un pueblo de pacto. ¿Por qué? Porque ellos habían salido y habían nacido en el desierto, y en el desierto no había circuncisión, pero el Señor sabía que nadie podía llegar a su destino final si no primero era circuncidado. Entonces, cuando yo veo dónde empezó el camino de arrebatamiento de Elías, empezó en Gilgal. ¿Dónde? En el lugar de las piedras, donde la gente es circuncidada. Entonces, ¿sabes qué es lo que te quiero decir? Dios me abrió el entendimiento para decirte que nosotros somos esas piedras, porque la Biblia dice que somos piedras vivas, y que de nosotros mismos hay cuchillos de pedernal circuncidando a otros para volarte el exceso de carne. Y no te extrañe, escúchame, hijito, que Dios me use a mí para quitarte el exceso de carne. Por eso te suplico que si te causa en algún momento alguna fricción en tu alma, aguantes los pepitazos y te quedes por amor, porque nunca lo voy a hacer para dañarte o con mala intención. A los que me están escuchando allá, oigan mi corazón, nunca lo voy a hacer con una mala intención. Probablemente en ese momento tal vez Dios me está usando como cuchillo de pedernal para quitarte un exceso de carne que tenés en abundancia, y tal vez va a usar a otros hermanos. Padre, mejor usa a los demás. No, ¿qué pasa si yo soy el cuchillo de pedernal? ¿O qué pasa si el que tienes al lado es el cuchillo de pedernal? ¿Estás dispuesto a salir de Gilgal para que en medio de la tempestad seas arrebatado? Yo sí. Así que también yo sé en el proceso. También está usted cuchillito, pero cuchillito de palo, dicen por ahí, pero eso es cuchillito de pedernal. Tal vez usted también me va a lijar áreas de mi vida, y yo tengo que decir, agachar la cabeza y decir: Señor, yo veo que esta área todavía está viva y tengo problemas. Yo necesito entregártela. Yo necesito entregártela. ¿Qué será lo que hoy Dios te quiere circuncidar? ¿Qué será lo que en estos 5 meses y medio Dios te permitió vivir para darte cuenta que no estás bien, que todavía no eres perfecto, que todavía necesitas de Él, correr hacia Él? ¿Cuántos de aquí están dispuestos a quedarse en Gilgal, el lugar de las piedras, donde van a ser formados cuchillos de pedernal para transformarnos? Y entonces, cuando ellos salen de Gilgal, ¿sabe a dónde llegan? A Betel, a la casa de Dios. Ahí, aquel lugar donde Jacob había visto la escalera de ángeles. Empezaban a ver manifestaciones gloriosas, y luego atraviesan el Jordán para finalmente la tempestad. En medio de la tempestad, Elías ser arrebatado y ser llevado a los cielos. Yo quiero que te pongas de pie. Ponte de pie allá en el paso, por favor. Ponte de pie. Ponte de pie. Cierra tus ojos. En ti confiar, tu promesa sigue, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Cierra un momento. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue. Levante sus manos al cielo. Tú eres ¿Acaso Dios se ha retractado de su deseo para tu vida? Andaré,
manos estaré. ¿Acaso Dios no quiere seguir haciendo la obra contigo? Hoy es un día para retomar la fuerza. Hoy es un día para retomar la fuerza, para volver a confiar de que Dios todavía no termina. No termina contigo, no termina conmigo, no termina con tu matrimonio, no termina, pero está trabajando. En ti confiar. Está trabajando. Con tus ojos cerrados hoy puedes decirle: Señor, yo quiero salir de Gilgal circuncidado. Transfórmame en medio de la tempestad. Cámbiame, transfórmame en medio de la tempestad. Hazme de nuevo en medio de la tempestad. Quiero ser diferente. Vamos, levanta tu voz, levanta tu voz. Dile: Señor, aquí estoy, aquí estoy. Yo no pierdo la esperanza. Yo no pierdo la fe. Yo no pierdo mi promesa. Yo la tengo vigente porque yo sé que Dios la va a cumplir. Esta tormenta y esta tempestad no durará para siempre. Escucha, iglesia, tal vez hoy la pregunta que te debes de hacer es: ¿qué responsabilidad tengo yo de la tormenta y la tempestad que estoy viviendo? ¿Qué responsabilidad tengo yo de la tempestad que me ha tocado vivir? ¿Qué, Señor? Háblame. ¿Habré sido yo? Es importante que a veces, por lo menos poquito, dudemos de nosotros mismos. ¿Qué hicimos mal? Hoy Dios te está hablando al corazón. Mira, hay una unción preciosa acá y allá en El Paso. Estoy seguro, hay una unción preciosa. Y lo que yo quiero decirte en el nombre de Jesús es que no temas en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Hay que tomar acciones. Revisa tu vida hoy, iglesia. Revisa tu vida hoy. Y en el nombre de Jesús hoy vengo a decirte con todo mi corazón y con todo mi amor que todo va a estar bien si tú te sometes al proceso de Dios. Si tú le dices: aquí estoy, en ti confiaré, en ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue. Basta, quiero bravasaira. Eres fiel, confiado andar. Río bravasía, quiero bravabasto, queira. En el nombre de Jesús, iglesia, todo va a estar bien. Tu promesa sigue. Esto es temporal, tu tempestad es temporal. Dios ha decidido llegar a tu rescate. Él vendrá a tu rescate. Iglesia, va a venir el Señor. Él ha dicho: ninguna vida se perderá. Y ría bababaso, quiero bravasaera. Tu promesa sigue. Bababaso, quiero. Vamos, ora. Espíritu Santo de Dios, llega y ministra. Llega y ministra. Llega y ministra, Espíritu de Dios. No ha acabado contigo. Tal vez caíste en este tiempo, tropezaste, pero Dios te está dando oportunidad para que la tempestad acabe, para que verdaderamente le creas. Su promesa sigue en pie para tu vida. No quiero bravasaira. Yo sé que tú levanta tus manos. Iglesia, levanta tus manos allá en El Paso. Levanta tus manos allá en El Paso. Que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Sé que lo harás otra vez. Creemos. Sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti.
fe y tu esperanza sean nuevamente vivificadas. El Señor ha prometido librarnos en medio de la tempestad, en medio de las tormentas. No temas, no temas, no temas. Hoy en el nombre de Jesús quiero bendecir al pueblo de Dios allá en El Paso y acá en Juárez. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos sellando tu palabra en el corazón de tus hijos. Tú sigues moviendo montañas, tú sigues haciendo obras extraordinarias. Desconozco tal vez las tempestades de todos, pero sí conozco al Dios que calma las tempestades. Aleluya. Sí conozco al Dios que tiene poder para hacer cosas que el hombre no puede. Conozco al Dios que tiene poder para poder obrar en las atmósferas, traer libertad, calmar los vientos. A Él le dimos nuestra vida, a Él le dimos nuestra vida. Dale la gloria, dale la honra. Él es real, iglesia. Él es real y está con nosotros. Oh, Rabba, Baba, Basa, solo cántalo. Oramos por El Paso. Yo soy hijo de Dios. 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 Padre, bendice a tus hijitos. Allá en El Paso despido la reunión. Bendice a cada uno de los hermanos que está buscándote en espíritu y en verdad. Yo oro y desde Juárez extiendo bendición hacia la ciudad del Paso, Texas. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hermanos del Paso, Dios los bendiga grandemente. Vamos a cerrar la transmisión. Los amo con todo mi corazón y pronto estaré con ustedes allá. Les bendigo en el nombre de Jesús y les bendecimos toda la iglesia desde Juárez. Les amamos en el nombre de Jesús. Amén. Solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre.